A ver, desde que el mundo es mundo, nos hemos hecho preguntas sobre el dinero, ¿no? Sobre el trabajo o la riqueza. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es un viaje, un recorrido por las grandes revoluciones del pensamiento económico. Vamos a ver esa serie de debates que, créanme, le dieron forma al mundo en el que hoy vivimos. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta que parece súper simple, pero que ha generado siglos de debate. ¿Cómo es que un país se hace rico? ¿De dónde sale la prosperidad? Y como veremos, las respuestas, han cambiado una barbaridad con el tiempo. Básicamente, el primer gran round intelectual fue este. Por una esquina, teníamos la idea de que la riqueza es como un pastel de un tamaño fijo. Si quieres un pedazo más grande, alguien más tiene que quedarse con uno más chico. La idea era acaparar. Pero por la otra esquina llegó una idea totalmente revolucionaria. Que la riqueza no es un pastel fijo, se puede hornear uno más grande. Que la riqueza se crea, se expande, y que todo viene de dejar a la gente libre para que busque lo suyo. Ok, ahora sí, metámonos de lleno en esto. Antes de que tuviéramos economistas con modelos y gráficos por todos lados como los conocemos hoy, había una idea que dominaba todo, una forma muy particular de ver cómo funcionaba el mundo. Esa idea era el mercantilismo, y su lógica era, bastante directa. El comercio es una guerra, no hay de otra. Para que mi nación gane, la tuya tiene que perder. Así de simple. La meta era una sola: venderle al mundo más de lo que le comprabas, y que la diferencia te la pagaran en oro y plata contante y sonante. Pura lógica imperial, donde el centro, la metrópoli, se hacía fuerte a costillas de sus colonias y de sus rivales. Y para lograr esto, los reyes y sus ministros, como el famoso Jean-Baptiste Colbert en Francia, seguían una receta muy clara. A ver, ¿qué hacían? Control del Estado sobre la industria, creación de fábricas reales, las famosas Manufactures Royales, y por supuesto, aranceles altísimos para que nadie de afuera compitiera. Pero ojo, la verdadera joya de la corona era el sistema colonial. Le sacaban las materias primas baratísimas a las colonias, las procesaban en casa y luego ¡pum!, se las vendían como productos carísimos muchas veces a las mismas colonias de donde salió todo. Un negocio redondo. Pero siempre hay un pero en la historia, ¿no? Llegó un pensador que iba a patear el tablero, que iba a cambiar las reglas del juego por completo. Y con él arrancó la primera gran revolución intelectual de la economía. Esta frase, que es famosísima, resume una idea que en su momento fue radical. Lo que Adam Smith estaba diciendo es que el mundo no se mueve porque la gente sea buena. O sea, no cenamos gracias a que el carnicero sea un tipazo. Cenamos porque el carnicero quiere ganar su dinero. Es su propio interés lo que lo mueve. Y cuando millones de personas hacen lo mismo, algo mágico pasa. Una especie de mano invisible coordina todo y sin que nadie lo planee, toda la sociedad sale ganando. Así que el punto clave, la idea central, es esta. Laissez-faire, o sea, dejen hacer, dejen pasar. Para Smith, todas esas reglas mercantilistas eran una violación evidente de la libertad natural. La prosperidad, decía él, no viene de que el gobierno controle todo, sino de soltarle las amarras al potencial humano. En pocas palabras, la riqueza no se guarda en un cofre, se crea. Y el motor para crearla es la libertad. Y bueno, sobre Smith se cuentan muchas cosas, como esta anécdota, que quizás sea más un mito, pero que nos da una idea del personaje. Se dice que estaba tan metido escribiendo su libro, que una vez se salió a caminar y terminó a kilómetros de su casa, en camisón. Una imagen que muestra la dedicación total a su obra, un esfuerzo que lo llevó, literalmente, a reconstruir el pensamiento económico desde cero. Pero claro, este sistema tan armónico de Smith no iba a quedar sin respuesta, para nada. De hecho, se enfrentó a la crítica más potente y la que más ha durado en el tiempo. Es que, a ver, donde Smith veía armonía de intereses, Karl Marx veía un conflicto, pero un conflicto fundamental, inevitable. Para Marx, toda la historia de la humanidad no era otra cosa que una lucha constante de clases. Por un lado, la burguesía, los dueños de los medios de producción, y por el otro, el proletario. Y el corazón de esta pelea estaba en el concepto de valor. Para Marx, el valor de algo venía del trabajo que se le metía, y ese valor se lo quedaba el capitalista, no el trabajador. Y Marx no se quedó solo en la teoría, propuso un plan de acción muy concreto para apurar el cambio, que proponía cosas como abolir la propiedad de la tierra, centralizar el crédito y el transporte en manos del Estado, y hasta eliminar el derecho a la herencia. Todo esto con un objetivo: desarmar por completo la estructura de poder del capitalismo. La conclusión para Marx era clara: la economía no es un cuento de cooperación, es un campo de batalla. Ojo, que mientras toda esta batalla política e ideológica estaba en su apogeo, por dentro de la economía misma estaba ocurriendo otra revolución.
quizá más silenciosa, más académica si se quiere, pero igual de profunda. Una que iba a cambiar para siempre lo que entendemos por la palabra valor. Y todo partió de esta pregunta, la famosa paradoja del agua y los diamantes, que traía de cabeza a los economistas. Piénsenlo, si el valor viene de lo útil que es algo, o del trabajo que cuesta hacerlo, ¿por qué el agua, que es vital para vivir, es súper barata? ¿Y los diamantes, que en realidad no sirven para mucho, cuestan una fortuna? Ahí había algo que no cerraba, ¿verdad? La solución vino con un concepto que lo cambió todo, la utilidad marginal. La idea es bastante ingeniosa. Dice que no valoramos las cosas en su totalidad, sino, digamos, unidad por unidad. El valor no está en el objeto en sí, sino en la satisfacción que nos da la siguiente unidad que vamos a consumir. Y con eso, ¡zas! La paradoja se resuelve de una forma súper elegante. Claro, el agua en total es importantísima, pero como tenemos tanta, la siguiente gota que nos tomemos nos da muy poca satisfacción extra. En cambio, como los diamantes son tan escasos, el siguiente diamante que alguien pudiera conseguir tiene un valor subjetivo enorme. El foco cambió por completo, de un valor objetivo a uno subjetivo. Pero la historia no se detiene, y con ella llegan nuevos problemas. La siguiente gran revolución en el pensamiento económico no nació en el silencio de una biblioteca, sino en el estruendo de la peor catástrofe económica de la historia moderna. Hablamos, por supuesto, de la Gran Depresión. Fue una década de colapso total, a nivel mundial. Destruyó economías, vidas y, sobre todo, destrozó la fe ciega en esa idea de que los mercados, solitos, siempre encuentran el equilibrio, de que siempre se corrigen a sí mismos. Y en medio de ese caos, apareció la respuesta de John Maynard Keynes. Él dijo, un momento, en una crisis profunda, la economía puede quedarse atorada en un círculo vicioso. Nadie gasta porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque nadie gasta. La solución, según Keynes, no era sentarse a esperar. No, el gobierno tenía que meterse, tenía que intervenir para darle un empujón a la demanda. La gran lección keynesiana fue esa. A veces, la famosa mano invisible necesita la ayuda de una mano bien visible. Pero, como ya vimos, la historia es un péndulo. Y la revolución de Keynes, como era de esperar, provocó una contrarrevolución muy fuerte, que volvió a poner sobre la mesa el debate más fundamental de todos. Pensadores como Friedrich Hayek hicieron una crítica durísima a la idea de la planificación desde el gobierno. Su argumento central era que la economía es un sistema increíblemente complejo. Es imposible que un comité de genios pueda tener toda la información que está dispersa entre millones de personas. Intentar dirigir todo desde arriba, para Hayek, no era solo un error, era una arrogancia fatal. Y así hemos hecho un recorrido rapidísimo por este linaje de ideas fascinante. Es como una conversación a través de los siglos, ¿no? Vemos cómo cada uno de estos grandes pensadores responde a los problemas de su época, y también al que vino antes. Desde la libertad de Smith al conflicto de Marx, la revolución del valor subjetivo de Menger, la intervención que propone Keynes y finalmente la gran advertencia de Hayek. Y con eso llegamos a hoy. Porque, seamos sinceros, este debate no ha terminado. La tensión entre la intervención del Estado y el libre mercado, entre la planificación y el orden que surge solo, sigue más viva que nunca. Es la conversación que está detrás de casi todas las políticas económicas y que define nuestro futuro. Y la pregunta de fondo, bueno, esta sigue completamente abierta.